Muy bien. Bueno, vamos con el primer caso clínico. A ver, es una paciente de 22 años, que está de la ciudad de Buenos Aires, tiene antecedentes de fibrosis quística pulmonar, como todo tipo de paciente que tiene esta patología, tiene múltiples internaciones, muy expuesta a antibióticos por cuadros de neumonía y exacerbaciones. En la internación actual arranca con disnea, fiebre y tos productiva. Cuando ingresa al hospital se le coloca una cánula de alto flujo y también se le hacen nebulizaciones porque, bueno, tenía una tos muy productiva, para mejorar la kinesia se le hacen nebulizaciones. Está el equipo que está de guardia y arranca con tratamiento imipenem y amikacina por el infiltrado que tenía ahí, que ven en la placa en la base derecha. Y el resultado microbiológico de la muestra respiratoria de esputo que lograron sacar en esta paciente, porque tenía como esta tos muy productiva, nos dice que el panel viral era negativo, que la sensibilidad a ceftacidina fue sensible, cefepime también sensible, piperacilina tazobactam sensible, cipro resistente, amica resistente, colistin sensible y meropenem resistente. Entonces, la pregunta es para nuestro equipo, el primer equipo acá. Este equipo de acá. ¿Cuál sería el esquema antimicrobiano de elección para esta paciente? Tenemos como primera opción pipertazo, 4,5 cada 6 horas en infusión de 4 horas y amikacina 1 gramo día. Segunda opción, pipertazo sola. Tercera opción, ceftazidima en infusión de 3 horas con 2 gramos cada 8 horas más amikacina. Cuarta opción, ceftazidima sola, 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas. Y la última opción, cefepime más amikacina. La respuesta más votada fue ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas en infusión de 3 horas, y es correcto. Muy bien. Vamos. Yo tengo una pregunta para Fernando. ¿Es habitual ver unas pseudomonas R-carbapenem sensible a ceftazidima, cefepime? ¿Le creo o es mentira? No, créele. Primero que nuestros microbiólogos son muy buenos. Vamos. Así que en ese aspecto no hay dudas en el control de calidad de los discos, una vez por mes, cada 15 días, según consumo. Pero sí, es posible. De hecho, tenemos en el país más resistencia a carbapenem que a ceftazidima. Tenemos 80% de sensibilidad a cefta y 70% a imipenem, meropenem. Una más, ¿ceftazidime o cefepime? Y ahí es indistinto, porque en general la sensibilidad suele ser bastante pareja, por lo menos para nuestras pseudomonas. Dependerá más del foco, ¿no?, de la posología. Por costo, en general, cefta está más abajo, ¿no? Así que puede llegar a ser de preferencia. Cefepime es un poco más caro. Perdón, pipertazo también es correcto con esa cinta. ¿Por qué no votaron pipertazo? Vanina votó a favor. Mirá que no soy amigo del pipertazo como no soy amigo de la banco, pero acá una SIM de 2. Yo le quiero preguntar a los microbiólogas, ¿quién puede decir en su laboratorio la SIM a pipertazo? En los sistemas. ¿En los rangos? No. Sí, que me diga, cuando es menos de 16, que me diga qué SIM tiene. Porque el problema de las pseudomonas es cuando tiene una SIM de 8 y 16, que no llegás a la diana con la dosis que le des, y menos en pulmón. Pero si tenés en tus pseudomonas, tenés una SIM por debajo de 4 o menos, ¿se puede dar pipertazo? Yo creo que primero va a tener que esperar al nitrocefin, al efecto inóculo, que te den ese resultado, y después te van a dar el resultado de la SIM a pipertazo. Porque los equipos automatizados cortan mucho más alto, y es decir, cortan en valores con suerte de 4, si no es que 8, y para hacer una SIM a rango inferior no se pueden utilizar las tiras de gradiente porque están con un warming de la UCAS, es decir, que producen malos resultados. O sea que hay que hacer la metodología tradicional de la microdilución. Olvídate. Claro, ese es el problema del pipertazo. Acuérdense que el pipertazo, como siempre decimos, es el único uno de los pocos antibióticos cuyos puntos de corte no tienen relación con los parámetros PK/PD. Entonces, si tiene una SIM de mayor o igual a 8, es difícil que llegue a la diana.
Si ustedes tienen la posibilidad de hacer SIM en sus lugares, eso es una cosa, pero por eso el pipertazo tiene muchas, sobre todo para pulmón. Sí, sería lo ideal que los equipos pudieran barrer un rango de concentraciones que permita la toma de decisión. El tema es que tenemos muchos antibióticos en los paneles automatizados o en las tarjetas que requieren más diluciones de las necesarias para el informe clínico. Caso es ceftazidima Vivactam. Para incorporar ceftazidima Vivactam en una tarjeta o en un panel se necesitan debajo de la SIM de 2 como 4 o 5 pocillos más para que la empresa pueda garantizar la calidad de ese antibiótico al lanzarlo al mercado. Entonces, a lo mejor la SIM de Ceftavi ocupa 13 posiciones, entonces nos va limitando los espacios para poder ampliar el rango de estos antibióticos. Entonces, la pipertazo queda con un rango muy acotado, con el SI y con suerte el R representado dentro de la tarjeta. Ojalá que el día de mañana eso se pueda solucionar, entonces poder contar con un rango completo de piperacilina tazobactam, así no le estamos quitando una opción repotable en este caso. Entonces ganó. Por eso el combo, como dice Cristian, pipertazo banco. Hundido. Acá tenemos a la doctora Stanek que había levantado la mano, ¿sí? Si es que el neumonólogo me deja no poner la mica, porque lo que pasa es que viene el neumonólogo y le pone la micacina atrás. Y eso está en todas las guías de fibrosis quística. Y un comentario menor es que la cefta suele ser recomendado, si el peso lo deja, un poquito más, de 3 gramos cada 8 en fibroquísticos, ¿no? Pero las guías de neumo dicen combinado, y contra eso hay que luchar. Exacto, coincido la mica, plenamente. La mica, para si estuviera crítico, me parece que puede ser, pero también tiene que saber el neumonólogo que las concentraciones en tejido pulmonar de los aminoglucósidos es bastante pobre en el líquido alveolar, fluido alveolar. Pero bueno, yo pienso que un paciente crítico está bien. Y después hay que negociar, porque decir, amica, bueno, le das 1 o 2 dosis de amica y después ya está. No, lo que también hay que fortalecer, ¿no?, es el informe del laboratorio de microbiología, porque la amica para Pseudomonas está solo para infección urinaria. Exacto, o en todo caso, si es necesario el reporte, debería adoptar las sugerencias de AUCAS, de informarla entre paréntesis, que significa que debe utilizarse en una posible combinación, pero idealmente no debería ser reportada en esa localización. Exacto, bueno, ahí lo veremos en la guía de PROD en la parte posanalítica, cuando avancemos esa parte, muy bien, la guía que estamos haciendo con SADI. Bueno, entonces esto también iba como un poco para refrescar cuáles son las recomendaciones actuales para el tratamiento de Pseudomonas. Básicamente, si tenemos una infección que es no severa, lo que recomiendan las guías actuales es tratar de utilizar las drogas tradicionales como primera línea, según sensibilidad in vitro. Ahí están las definiciones que utilizan tanto las guías de la ITSA como las guías europeas para referirse a drogas nuevas, tradicionales o viejas. Y para ITU, ahí sí, priorizar los aminoglucósidos o colistin según la sensibilidad in vitro. Y de no ser sensibles, bueno, ahí sí recurrir a las nuevas drogas. Ahora, para infecciones más severas también, si llegan a ser sensibles, tratar de priorizarlas como primera elección, si hay control de foco y según sensibilidad in vitro, ¿no? Lo del control de foco todo el tiempo se recalca por el tema de la capacidad que tiene Pseudomonas de montar mecanismos de resistencia intratratamiento. Y bueno, como drogas tradicionales, entonces recomiendan ceftazidime, cefepime, también pipertazo, Ostronam en altas dosis en infusión prolongada, como mencionábamos recién. ¿Qué pasa con el tema de tratamiento combinado? Que es un poco acá lo que traía Vanina a colación, que es esta disputa. Bueno, si bien las guías de neumonología hablan a favor del tratamiento combinado, las guías que son de infectología, las guías de la ITSA y las guías europeas, dicen, lo que está en el cuadro es de la guía europea, textual. Infecciones graves por Pseudomonas, ellos sí recomiendan hacer tratamiento combinado, pero aclarando que la evidencia es muy baja, dicen con colistina, aminoglucósidos o fosfomicina, sugerimos el tratamiento con 2 fármacos activos in vitro, pero no proponen ninguna combinación específica, y para infecciones no graves dicen que no, que según la opinión de expertos, no, que la monoterapia sería el suficiente con fármacos activos in vitro y según la fuente de infección. Pero acá les voy a decir textual lo que dice la guía de la ITSA, que básicamente lo que introduce en todo este párrafo es que si uno tiene un beta-lactámico que es sensible,
uno con el beta-lactámico es suficiente para tratar las infecciones, aún siendo infecciones severas, que no hay suficientes datos en la literatura científica para apoyar el tratamiento combinado, ni tampoco de que eso va a ayudar al paciente, ni tampoco que eso va a prevenir la aparición de resistencia. Y finalmente concluye, el panel no sugiere que la terapia combinada se administre rutinariamente para infecciones por pseudomonas difíciles de tratar cuando se ha demostrado susceptibilidad a un agente beta-lactámico, como sería este caso. Por eso pusimos acá en este caso, en esta parte, la monoterapia. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues Pseudomonas aeruginosa es la reina de los mecanismos de resistencia y uno mira el antibiograma y probablemente piensa que hay una bomba de flujo allí. Correcto. Yo no veo los otros carbapenémicos, pero la pregunta sería, ¿ustedes a este tipo de pseudomonas le hacen pruebas especiales, inmunocromatografía, flujo lateral para ver si tiene una carbapenemasa o cuándo lo hacen? Lo hacemos por algoritmo cuando da resistencia a ceftolosano, tazo y ceftazidima y bactam simultáneo, que es el indicador. Claro, porque yo no vi ceftalozone tazobactam, nosotros lo tenemos y eso era lo que yo le hubiera dado a ese paciente, digamos, ceftalozone tazobactam, teniendo en cuenta lo que se menciona de piperacina tazobactam, que para el tazobactam funciona igual y es el daño colateral que pueda tener por el espectro. Pero entonces lo hacen teniendo como marcador también que ceftalozone tazobactam sea resistente. Dos cositas chiquitas, tips. Primero, el paciente de Inés recibió tratamiento inapropiado empírico porque ni mero ni amica era sensible, cosa importante, fibroquísticos. Y segundo, recuerden que para predecir resistencia a carbapenem en pseudomonas es el haber recibido carbapenem previo. Todo paciente que recibe carbapenem previo y ustedes tienen una infección por pseudo, la pseudo es resistente a carbapenem y que generalmente conserva, bueno, por la bomba de flujo, conserva la sensibilidad a cefepime, ceftazidime, ceftotazo, ni que hablar. Pero un predictor independiente de resistencia a carbapenem en pseudomonas es el uso de carbapenem previo. ¿Sí? Perdón, un aporte. Cuando es cierto que no hay evidencia a favor, pero tampoco que sea en contra. Entonces, en los pacientes críticos, cuando uno analiza los trabajos, los pacientes que más se benefician son los que tienen shock séptico. Que tiene sentido, tratamiento combinado me refiero. Tiene sentido. Entonces, es cierto que uno no tiene que siempre hacer combinado, pero en pacientes muy graves, que tienen altísima mortalidad en las primeras 24, 48, 72 horas, yo creo que en ese grupo, no es esta paciente, pero en ese grupo me parece que es razonable utilizar tratamiento combinado. Eso para aclarar, sí lo recomiendan para en el empírico tener mayor probabilidad de dar con la sensibilidad de esa pseudomona, ¿no? No en el caso de esta pseudomona que ya tenemos la sensibilidad, ¿no? Como para aclarar eso. Pero sí en el empírico para tratar de cubrir lo que podría llegar a ser la resistencia que tiene cuando uno todavía no tiene el antibiograma del germen, ¿no? No, una pregunta, porque en el tratamiento empírico, si bien es de baja evidencia, decía fofomicina, pero no hay punto de corte de pseudomona para fofo. ¿Qué hacemos desde el laboratorio? No, nada, no. Nada. Y si viene alguien a pedirle fofomicina, diga que espere primero el efecto inóculo con nitroceptin, que haga cola. No. Se quedaron impactados. Después me vinieron a atacar que por qué. No, voy a decir algo. Yo le dije que la intención es inspirarlos, movilizarlos. Sí, así como vinieron todas las microbiólogas acá a la yugular. Claro, pero me dijo una cosa, es cierto, yo no lo sabía, pero el disco de nitroceptina es muy caro, sale $1.400, ¿sí? Entonces es muy difícil para nuestros países, pero ya vamos a conseguir, ya vamos a conseguir. Y la simparacefasolina también la vamos a conseguir. Para fofomicina lo único que tenemos son recomendaciones de la UCAS para terapia combinada y tiene que tener una SIM menor de 128. ¿no? Porque es el ECOF de la pseudomona. Y eso significa tener un halo en el disco, ¿no? De fosfo que usamos, fosfo 200. Si no tiene halo, aunque use una pequeña zona de inhibición, podemos considerar que la CIM está por arriba del ECOF y la combinación no va a servir. Cuando todos piensan lo mismo, nadie piensa demasiado, dice un pensador americano, eso es cierto. Y hay veces que necesitamos la fosfo, 25-30% de las pseudomonas son sensibles a fosfo, y hay ciertas situaciones que no tenés que darle, a ver, ponele un disquito de fosfo, 30% de sensibilidad. Te damos una Bueno,
Muchas gracias. Vamos equipo, Puede salir... Vamos que se viene la pregunta del equipo Wanda. Sin interpretación, ¿no? El valor de la SIM, y si la SIM es menor del rango superior, que seguro es 64 del BAITEC, poner aptoterapia combinada. Muy bien, vamos. Seguimos con nuestra paciente. La paciente permanece internada por distintos motivos, sociales, rehabilitación, todavía necesita oxigenoterapia y a los 15 días evoluciona con fiebre. Progresión de disnea, infiltrados respiratorios, esta vez con falla respiratoria, ingresa en RM con cuadro de sepsis y se realiza una nueva muestra respiratoria porque tiene progresión de infiltrados, entonces, bueno, se realiza una nueva muestra. Y esta vez lo que tiene la paciente es una pseudomonas aeruginosa, productora de MBL y tiene una estenotrofona maltofilia. Pero para combinar un poquito, decidimos echar algunas preguntas de control de infecciones y ver qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué pudo haber fallado desde control de infecciones para que esta paciente progresara con esta neumonía? Higiene de manos, higiene ambiental, precauciones de contacto, prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica. ¿Qué piensan? A ver, el grupo Wanda. Vamos, ojo que tiene trampa. Ahí ven las votaciones, ¿no? Higiene de manos, un poco de higiene ambiental, prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Vamos a ver que en realidad higiene de manos siempre está presente desde ya. Prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica no aplica porque la paciente no estaba en RM cuando desarrolla la neumonía. Y bueno, cuando vemos este tipo de gérmenes como pseudomonas y como estenotrofomona maltofilia, lo primero que hay que preguntarse en este tipo de pacientes, más una paciente que tiene una enfermedad filoquística, es si estamos frente a una paciente que está colonizada o si estamos en una paciente que realmente está teniendo una infección. Como ya teníamos una muestra previa y ya sabíamos con lo que estaba colonizada, sabemos que esta vez, bueno, realmente parece ser una infección lo que tiene, ¿no? Bueno, lo otro que hay que tener como muy presente cuando aparece un esteno es que en el que sí o sí hay que interpretarlo más hacia el lado infeccioso que hacia colonización son los pacientes oncomatológicos, no es el caso de nuestra paciente, porque pueden causar una neumonía hemorrágica, porque tienen una mortalidad atribuible superior al 80% en este tipo de pacientes, y porque hay estudios, esto lo puse a propósito, va muy ahí digamos, en sintonía con lo que decía Wanda recién, es que cada día de meropenem, se ha hecho un estudio con estos pacientes de estenotrofomona, que cada día de meropenem aumenta el riesgo de infección por estenotrofomona maltofilia un 17%. Y que para tratar de controlar las estenos se necesitan dos cosas, como siempre, el PROA, que es muy importante, el uso de antimicrobianos que hacemos, por esto que mencionamos de los carbapenems, y también de la parte de control de infecciones. Y de la parte de control de infecciones, donde hay que hacer mucho hincapié es en el ambiente, ¿no? Porque este es un germen que tiende a evitar los ambientes hospitalarios, más los ambientes que son húmedos, filtros, aireadores de canillas, sifones, desagües por el biofilm que pueden llegar a formar y que puede haber alguna falla en la práctica de limpieza que hace que este germen sobreviva más en el ambiente, ¿no? En este caso teníamos esta paciente que había estado con un cánula de alto flujo, con nebulizaciones y no solo tiene que fallar el medio ambiente, sino que tuvo que haber fallado alguna práctica del personal de salud que hizo que ese germen que estaba en el ambiente hospitalario llegue a nuestra paciente, ¿no? Probablemente algo de lo que se hizo con las nebulizaciones, algo que no se desinfectó en forma adecuada o se utilizó el agua de canilla para limpiar los productos y no se desinfectó, algo de eso tuvo que haber pasado. Entonces, para prevenirlo se necesitan protocolos específicos de desinfección de los equipos que se utilizan con los pacientes, de los endoscopios, programa de gestión de agua, que es algo que estuvimos trabajando con SADI, con la Comisión de IACS, y programas de higiene hospitalaria, ¿no? Y ahí les dejé el link de un programa de higiene hospitalaria que es gratuito, que está en el programa Vida y que también pueden acceder a ese programa. Y todas las medidas que recomiendan las guías europeas para tener en cuenta y aplicar, implementar cuando uno está en una situación de brote con una estenotrofomona maltofilia. Volvemos a la parte microbiológica, a la parte de tratamiento. Punto ganado, no se puede poner negativo a higiene de manos, punto ganado. Sí. Punto ganado. No podés darle la negativa a higiene de manos, Inés. No. Yo quisiera mencionar algo ahí desde control de infecciones, es que a veces la fisioterapeuta o el fisioterapeuta se coloca los elementos de protección personal y hace lo que tiene que hacer con todos los pacientes sin retirárselos. O a veces se pone doble guante y hace cambio de un solo guante entre paciente y paciente.
o a veces se hace higiene de manos encima de los guantes. Entonces, los elementos de protección personal funcionan cuando uno se los coloca bien. Y es una costumbre latinoamericana que nosotros cambiamos la evidencia como está. Entonces, la gente cree que es ponerse una bata y hacer todo con la misma bata. Las batas son por paciente, por evento. Si usted no se está cambiando, usted puede estar haciendo la diseminación. Y lo otro son que muchas veces los equipos de terapia respiratoria, todos los insumos, la gente los reutiliza en diferentes pacientes. Eso es una práctica común en Latinoamérica, que también lo que genera pues son evidentemente brotes por este tipo de gram negativos. Exacto. Incluso a eso sumarle que en el mismo paciente, por ahí justamente esto, aspiración de secreción y mal, con el mismo guante que tocan una zona del paciente contaminada, tocan. Ese Exacto. es otro punto. Muy bien. Uno Lo vamos a a uno. considerar 1 a 0. 1. No, 0 a 1, 0 a 1. Jueces. 1 a 1. ¿Punto sí o no? 1 a 1. Bien, bien, Pacho. Viva el enterococo, ¿no? Después hay mentira. penales. Pseudomonas aeruginosa, productora de MBL. Vamos con esta pseudomona que es R. ceftazidima, R. cefepime, R. pipertazo, R. cipro, sensible a mica, colistin y resistente a meropenem. La esteno dice R. TMS, sensible mino, R. levo, y acá Fernando agregó el tema de los breakpoints de estenotrofomona maltofilia. ¿Por qué, Fer? ¿Qué pasa acá? Esa esteno te la derivamos. Esa escena te la derivamos Sí, al pueden- malgram. Sí. Pueden derivarla. Podemos, calculo que las capacidades de los laboratorios para procesar una estenotrofomona son altas, no requieren intervención directa sobre la cepa, a lo mejor más una consultoría, ¿no? De cómo interpretar la prueba o qué hacemos en esos casos. Tenemos buena microbiología en ese aspecto, no es un fastidioso. Yo ahí les agregué el tema de debate hoy en día de los puntos de corte. Después igual está preparado un slide. Ustedes van a ver que CLCI mantiene todavía algunos puntos de corte para algunas drogas para estenotrofomona. Eucast solo dejó la trimetroprima sulfametoxazol y sacó todas las demás. Y un poco el racional de por qué sacó todas las demás drogas es porque lo que se está viendo en estudios más modernos es que los parámetros PKPD, es decir, que para lograr el éxito se necesitan alcanzar CIMES que están muy por debajo de los puntos de corte. Eso significa que los puntos de corte están sobreestimando sensibilidad, ¿no? A los valores que realmente estamos viendo la eficacia de las drogas. Entonces eso después se traduce que van a las guías de LITSA y les dice tratamiento combinado. Y claro, porque no podemos definir bien la sensibilidad. Así que el único que está alineado más o menos bien de los puntos de corte con el PKPD moderno es la amino, pero es para las dosis endovenosas, ¿no? Que no tenemos. Lo que parece que está también alineado el PKPD con la dosificación actual es el Astrionam Casabi, pero no tenemos punto de corte en el laboratorio. Y el otro que está bien alineado también es el cefidrocol, pero no tenemos la droga. Así que bueno, vamos a trabajar con el Astrionam AVI y las estenotrofomonas, aprovechando que en Argentina vamos a tener el disquito pronto, ¿no? De tal forma que se pueda definir ese valor de SIM. Pero mientras tanto hay que tener mucha precaución con las estenotrofomonas. Si los presionan demasiado, bueno, tienen los puntos de corte del CLCI para reportar las pruebas. Lo ideal sería no ponerles categoría, o si les ponen la categoría, sobre todo lo de sensible, que vaya acompañado de una nota que diga se sugiere terapia combinada porque el PKPD no le da a esta SIM. Y la mayoría de vuelta de los equipos automatizados no barren esas concentraciones tan bajas. Una LEO de 0.25, 0.5, difícil lo tengan en un sistema automatizado. Tal vez tengan la CIPRO, pero no la LEO tan baja. Tiró bomba, Para esas tiró bomba. pseudomonas. Basta con la Por fosfomicina, favor. no tengo fosfo acá. Es una tragedia, ninguno llega bien al pulmón. Dice, ¿cuál sería el esquema antimicrobiano de elección para esta paciente? Colistin más amicacina, cefiderocol, ceftazimia avibactam y Astrionam en simultáneo, ceftazimia avibactam y Astrionam en simultáneo más colistin o colistin solo.
La opción 1, te gusta mucho el riñón del paciente. Un cariño al riñón. Le gustó el riñón a Inés. Sí. Esta es difícil. ¿Tenemos PCR la MBL? No, todavía no. Pancho, a ver cómo punteas No, esta es pregunta. propia de especie la metalo-beta-lactamasa de Claro. Tenotrofomona. Colistina mica se La fija. PAE. por la- Si la por la PAE PAE. sabemos si es BIM o no. Ah, bien. Ah, bueno, espera, Vamos, Pasterán no vos, diga vos, nada vos. usted, Cefiderocol, Ceftavi, Astronam, Ceftazimia, Astronam, más colistín o colistín monoterapia. La más votada fue ceftazimib Bactam, y en realidad es una pregunta que tiene trampa, la vamos a considerar correcta, por supuesto. Es una pregunta que tiene trampa porque, como bien preguntaba Felipe, depende. Yo esa paciente que está que es un escenario clínico completamente distinto de la consulta anterior, le pondría colistino 9 en función de si puedo o no saber el tipo de MBL que tiene. Si estoy seguro que es una pseudomonas BIM, como las que tenemos habitualmente, por ahí con Casabi Astronam me la juego y le pego a los dos bichos. Si no, capaz que le pondría el colistino empírico. Exacto, digamos, el problema iba hacia eso, ¿no? Que en realidad uno está como tentado a poner el ceftazimib Bactam más Astronam, que sería correcto siempre y cuando sea una BIM. Si no es una BIM, habría que agregar el colistín para intentar darle a esa pseudomona de al menos de alguna manera, que sería lo único que tenemos como para darle, y es la situación a la que muchas veces quedamos enfrentados en los hospitales. Y un poco responde a este algoritmo que es el que les va a salir cuando van haciendo la app. Inés, perdón, y porque habían informado 2 bacterias. Entonces, Sí. ahí le damos relevancia a la que es más predominante, porque si no nos quedamos sin cubrir la estenotrofomona, que lo único que tenemos es la aminociclina y no tenemos endovenoso. No sé, eso me quedó con esa duda. Bueno, Hablamos con el bacteriólogo, le preguntamos cuál de las 2 es predominante, qué hacemos. bueno, ahí está como el otro desafío que, bueno, no está puesto ahí, pero la combinación de ceftazimib Bactam más Astronam podría ser una opción terapéutica para la estenotrofomona. Entonces, vos con eso tendrías cubierto tanto la PAMBL-BIM como la estenotrofomona. Hasta ahora todas las estenotrofomonas a nivel global, no solo de Argentina, sino a nivel global, presentaron Cimes Astronam Avibactam por debajo de 1, que es el punto de corte PKPD, es decir, que las podemos asumir todas como sensibles a la combinación de Ceftavi Astronam, así que quedarían cubiertas. Y como bien planteaba Felipe, el desafío es la pseudo con metalo, que en principio no todas queremos que vayan a responder de igual forma a la combinación de Ceftavi Astronam, sobre todo las NDM, porque tienen muy alto nivel de resistencia al Astronam, ya mediado en parte por la NDM. Entonces no logramos resensibilizarlo con el Avibactam. Entonces ahí jugaría un rol el colistín en el caso de la pseudo con metalo. Moraleja, si tienen una pseudo con MBL, por suerte son pocas acá en Argentina, es una buena oportunidad, ¿no? Una buena ocasión y un beneficio para el paciente saber qué tipo de metalo-beta-lactamasa es. En una enterobacteria uno puede vivir con el huevo con esta. Es metalo-beta-lactamasa positivo y ya está, ¿no? En una pseudomona la decisión del tratamiento depende saber si es BIM o no es BIM. Exacto. Sí. Sí, una pregunta, no sé, me parece que no estaban las opciones. ¿Cabe la posibilidad de la infusión continua con 8 gramos de Astronam? Sí, totalmente. Se pueden dar en infusión continua en frascos separados los dos. Ceftavi por un lado y la Astronam por el otro, y pueden compartir el tubo en I. Así que, y eso es un beneficio para la enfermería porque no tiene que entrar 6 veces a darle la medicación al paciente, así que pueden ser las dos infundidas en 24 horas. Y se pone la dosis completa en 24 horas. Y una infusión continua de Astronam de 8 gramos día cubre cimes de Astronam hasta 32 y algunos dicen que hasta 40 microgramos por mililitro. Creo que estaba en una de las opciones, creo que estaba, sí. Vamos. Pero buena la pregunta porque ayuda a Gracias, contestar. Ana. Gracias. Y después, no estaba ahí, pero acuérdense, una paciente así crítica, dosis de carga de colistín.
que no estaba puesto, digamos, Sí, ¿no? Sí. Pensé que ibas a decir fofomicina, Estaba. casi me muero. Pero no. Mientras le Estaba piden la dosis de fofo, carga, estaba. dosis. Vamos, Bueno, vamos, y lo dile que otro para no. resaltar acá en este caso es este tema de que lo que dicen las guías de la ITSA, que en los pacientes en que los focos no se pueden controlar fácilmente, bueno, ahí tratar de utilizar más las nuevas drogas, ¿no? Que es también el caso de esta paciente. Bueno, tema de estenotrofomona, un poco ya lo introdujo Fer, el tema del TMS, si hay mayor mortalidad con TMS. La verdad es que están saliendo algunos metaanálisis últimamente que dicen que sí, que el TMS, que es como la droga que utilizamos todos naturalmente para tratar a las estenotrofomonas, está teniendo mayor mortalidad cuando uno lo compara con fluoroquinolonas en forma significativa. Cuando los comparamos con tetraciclinas no les dio significativo, pero también dio mayor mortalidad. Entonces dicen que para las infecciones por estenotrofomonas parece que las quinolonas y las tetraciclinas tendrían mejor evolución que con TMS. Y bueno, ahí levantan un poco la pregunta de si ceftazimab-avibactam, que es un poco lo que traía Fer, y del cefiderocol. Y acá, Pranita nos prestó para compartir con ustedes estas diapos que la verdad que me parece que ilustran muy bien esto que trataba de decir Fer, ¿no? Fíjense lo que pasa en las curvas de muerte cuando uno compara estenotrofomona y E. coli a las mismas dosis de TMS, con esa SIM de TMS de 0,25, que uno no logra mover tanto a la estenotrofomona, sí a la Escherichia coli. Con 1 también pasa algo similar, pero fíjense, con 2, que es el punto de corte de sensible, pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto es lo que les trataba de decir Fer recién, ¿no? Que el punto de corte está ubicado en 2 y la curva no se mueve. Y ni que hablar cuando ya nos vamos a 4, ¿no? Entonces, tener cuidado con el TMS y por eso están promoviendo el tratamiento combinado con TMS, ¿no? Y acá había otra curva más que también trataban de ilustrar un poco lo mismo, ¿no? Cómo es la diferencia que hay entre lo que es la SIM, el punto de corte por PKPD, versus el punto de corte propuesto por CLCI y por el EUCAS, que da totalmente distinto, por lo menos con TMS da muy distinto, con Levo también y con Mino no tanto, pero bueno, en Mino están hablando siempre de dosis endovenosas, así que bueno, ahí también tenemos un problema, pues nosotros solo tenemos vía oral. Sí. Un comentario que se lo hicimos en el Congreso como a manera de pregunta a Pranita Tama, y es qué tanto podríamos intercambiar. No este es el caso porque tigecyclina no funciona en pulmón, pero sí para infecciones de piel y tejidos blandos, y podría ser una buena alternativa en terapia combinada tige trimetropin para estenotrofomonas maltofilia en piel y tejidos blandos. Sí, exacto. Y acá está otra de las diapos de Pranita, de esto, como solo el TMS versus el control, fíjense que tienen curvas bastante similares, pero cuando se lo hacen tratamiento combinado, sí logra bajar la carga bacteriana acá en las curvas de muerte, ¿no? El primer gráfico es con combinación de ceftazidime, cipro, genta y tobramicina, y después el segundo gráfico, el que tiene más descenso, es la combinación TMS más moxifloxacina. Bien, entonces hasta acá, con la evidencia disponible que tenemos, según las guías, que básicamente la guía de la ITSA, porque la guía europea no aborda el tema de estenotrofomona maltofilia, infecciones leves inmunocompetentes y con esta SIM, ¿no? TMS menor a 0,5, Mino de menor a 1, Levo menor a 0,5, ahí uno podría llegar a hacer monoterapia para este tipo de infecciones y con esta SIM, con Mino, TMS y Levofloxa, pero para las infecciones leves que no cumplen con los criterios del caso 1 con esa SIM, o moderadas a severas, ya sean bacteremias o pacientes inmunocomprometidos, siempre hay que combinar 2 drogas. Ellos recomiendan ir así en este orden: cefiderocol, que no tenemos, alta dosis de Mino, que nosotros no tenemos endovenoso, pero igual no recomiendan ni en ITU ni en bacteremia, TMS recién tercero y Levofloxa. Y después, si no, como otra alternativa, que es lo que mencionaba Fernando, ceftazimab-avibactam con la evidencia que tenemos actualmente, que publicado todavía hay poco, pero está recomendado. Y que sería lo que trata esta paciente con estas 2 drogas. Sí. Bueno, acá cambiamos un poco, es un escenario más que un caso clínico, es un hospital general
un centro de alta complejidad con 300 camas, 20 camas en UTI con un porcentaje de ocupación del 95%. En los últimos 3 meses han observado un aumento significativo de la densidad de incidencia, como aprendimos hoy, de las neumonías de ventilación mecánica, con un reporte de 21.5 episodios cada 1000 días pacientes en ventilación mecánica. Y va la pregunta para aquel grupo. ¿Usted considera que la densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica de 21.5 episodios cada 1000 días ARM es alta? Sí, es una tasa inadmisible y requiere una intervención urgente. Es alta, pero podría esperarse en una UTI con alta ocupación. Depende del perfil microbiológico y del consumo de antibióticos de la unidad. No está dentro de lo esperable en hospitales de alta complejidad. ¿Cuánto sabe la tasa de neumonía asociada a ventilador de sus terapias intensivas? Levante la mano mi equipo. ¡Apa! Estoy en problema. Pasamos a otra pregunta. Tengo un caso distinto para proponer. No me falle. ¿Ustedes saben cuál es la respuesta? La respuesta más común de los epidemiólogos: depende. Depende, siempre depende. Pero miren que si nos devolvemos lo grande del hospital, devolvámonos a la... Una cosa, yo tengo gente extranjera en el grupo, por ejemplo Julia, entonces por ahí está contestando en nombre de Uruguay y puede haber un desvío. No, vamos a poner... Miren, son 300 camas y la unidad de cuidado intensivo es una unidad grande de 20 camas que está ocupada 95%. Nos faltaría un dato para tener la certeza de que la tasa es exageradamente grande. Ese dato sería el porcentaje de uso del dispositivo invasivo. ¿Por qué razón? Porque si el porcentaje de uso del dispositivo invasivo es bajo, es decir, si en el denominador hay pocos días ventilación, con un solo caso usted va a tener una tasa de 30 casos por 1000 días ventilador. Por eso es que ese indicador, como lo mencionábamos, va de la mano con la tasa, porque si el porcentaje de uso que tú tienes es un porcentaje de uso alto, la tasa es absurdamente alta. Es decir, estamos hablando de que Latinoamérica en promedio puede tener tasas que pueden llegar a superar los 7 casos por 1000 días ventilador, pero en poblaciones especiales. O sea que uno normalmente espera 2.3, 3.5, dependiendo de si tienes un buen sistema de vigilancia, y para algunos inclusive menores. Entonces, siempre es muy importante que cuando ustedes miren un indicador, revisen la correlación en dispositivos con el porcentaje de uso del dispositivo. Si el porcentaje de uso de dispositivos es bajito, yo te voy a decir cuántos casos me estás reportando. Ah, no, te estoy reportando un caso. Claro, lo dividiste por un denominador bajito. Hay algo que se hace que es el ajuste de tasas, que uno lo hace dependiendo de la densidad poblacional, del número de camas y de los pacientes allí, pero no es un indicador que uno normalmente encuentre. Entonces, en principio, uno dice, pues es una tasa exageradamente alta para lo que yo estoy esperando, pero imagínense, 2.3, 3.5, 21.5 casos por 1000 días ventilador. Pero el porcentaje de ocupación, del porcentaje de ventilación, me ayudaría mucho a saber si realmente ese alto es extremo o si probablemente puede estar influenciado en que encontré un caso, pero mi denominador es muy, muy poquito. Sí, buenísimo. La respuesta correcta es la 1. Recuerden que el VIDA, el Sistema Nacional de Vigilancia, en su último informe del 2023, de las unidades de terapia intensiva que reportan al VIDA, que son 104 en el país, reporta una tasa, una densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilador de alrededor del 16 episodios por cada 1000 días ARM, ¿sí? Así que ya para el benchmark, para la comparación nacional, 21 punto algo es exageradamente alto. Ahora, en pandemia llegamos a tener 22 y pico por 1000 días ARM, cosa que habla de que la Argentina tiene este techo que es bastante alto. Lo que sí les pido que motivar esto, es decir, vayan a sus hospitales y vayan a preguntar cuál es la densidad de incidencia de neumonía en sus hospitales, o construyan ese indicador, porque tenemos que tener este dato como una medida de calidad, una medida de seguridad, como una medida de ver si hay que mejorar o hay algún proyecto de mejora para este tipo de infección. Así que en esta 2 a 2, justo, no nos faltó. Había arrancado medio flojo igual. Bueno, si consideramos que esto es inadmisible dentro de la unidad de terapia intensiva, ¿qué aspecto iría a auditar primero como equipo de control de infecciones?
cumplimiento de paquete de medidas para prevenir las neumonías de ventilación mecánica, la técnica que están utilizando para aspirar secreciones y uso de circuitos cerrados, la adherencia e higiene de manos al personal de salud, la vigilancia microbiológica y la detección de conexión por patógenos multiresistentes en la unidad, o el registro y la calidad de los datos de vigilancia epidemiológica. No sé si querés decir algo vos, Cris, pero hay ya un montón de estrategias para minimizar la neumonía asociada a ventilador y que idealmente, por lo menos la ley la divide en prácticas esenciales, prácticas adicionales o no recomendado, con su nivel de evidencia. Pero como dijo Cristian, en general no tienen que ser más de 5, porque si implementamos todo eso probablemente nos quedemos en el camino. Así que en muy poquitito va a salir una actualización. ¿Se acuerdan que en el año 2018 la SADI y la SATI pusimos unos documentos a disposición sobre cómo hace el manejo, prevención y tratamiento de las neumonías asociadas a ventilador, infección asociada a catéter y la hito asociada a sonda vesical? Ahora está por salir en medicina la actualización de ese documento y donde les proponemos dentro de esas medidas de prevención. Aprovecho para agradecer a Felipe, a Janina, a gente que participó en la elaboración de ese documento, es proponerles un paquete de medidas de no más de 5 adaptados a la realidad de cada hospital, pero si querés toca el ok. Era implementar la ventilación no invasiva siempre que sea posible, es la única que tiene recomendación alta. Realizar la interrupción diaria programada de la sedación si no hay contraindicaciones y realizar prueba de ventilación espontánea si no hay contraindicaciones. Elevar la cabecera a 30 a 45, si bien la evidencia cada vez es más baja, pero es una práctica ya está estable dentro de las unidades de terapia intensiva, por lo tanto la sumamos al bundle porque no resta, pero es algo que lo hacemos habitualmente. Y por último, realizar la higiene oral por turno, priorizando la acción mecánica con el cepillo dental combinado con solución fisiológica o agua destilada. Esto en Colombia lo discutimos también frente a un auditorio. Si bien la evidencia es controvertida sobre sacar la clorexidina para la higiene bucal o ponerla, bueno, nosotros fuimos por el lado de sacar la clorexidina porque muchas veces era una limitación. No tengo clorexidina, no le lavo la boca a los pacientes. Si eso constituye una limitación, como hoy realmente la evidencia está discutiéndose y en control de infecciones muchas veces hasta que logramos algo de alta calidad lleva tiempo, preferimos priorizar la higiene oral por turno como una medida de prevención de neumonía asociada a ventilador. Este va a ser nuestro paquete que vamos a proponer desde la Sociedad Argentina de Terapia y de la Sociedad Argentina de Infectología, pero hay que implementarlo. Y chiquitito, implementar esto no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene un componente que no depende de cuando nosotros recorremos diariamente una terapia, que es realizar la interrupción diaria programada de la sedación y realizar la prueba de ventilación espontánea. Si ustedes recorren y hacen el bundle, no saben si el paciente está o no dentro de ese protocolo o aplica o no aplica. Y es de la evidencia más alta que tenemos. Entonces, ¿qué significa? Trabajar en equipo, con el terapista, con el kinesiólogo, con la enfermera a cargo del paciente, armar una pequeña recorrida con la mirada de prevención y control de infecciones para poder realmente completar el paquete, y esto es lo que a la larga determina la reducción en la neumonía asociada a ventilador. O sea, esto va a salir dentro de muy poquitito, recordar trabajar en equipo para implementarlo. Esto es una adaptación que lo hacemos nosotros en el hospital, que a veces para llegar a la gente tratamos de ponerlo más gráfico, y le ponemos la higiene de manos siempre, valorar sedación, sujeción, HME y aspiración, pero siempre nuestro bundle, que está acá a la derecha, como una forma de que la gente lo pueda de alguna manera aplicar. Siguiendo, considerando el contexto epidemiológico de Argentina, no de esta unidad en sí, ¿cuál es el patógeno más probablemente implicado en este aumento de las neumonías asociadas a ventilación mecánica? ¿Aquel grupo? Vamos, equipo, no se rinda, ¿eh? Klebsiella, productora de neumonía asociada a ventilador en Argentina. ¿Cuál es el principal germen? Klebsiella, productora de carbapenemasa. Staphylo aureus resistente a meticilina. ¿Viste, Pancho? Te pusimos ahí. Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Pseudomonas aeruginosas difíciles de tratar. Saber que estamos esperando igual el informe 2024, ¿no? Del VIDA para saber si esto cambió, pero tiene una trampa el informe, por eso la puse en realidad.
si uno suma, porque esto depende de quién lo cargue, y en general el que carga el VIDA es el que está castigado en el servicio. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero básicamente saber que Acinetobacter baumannii, Acinetobacter sp y Acinetobacter baumannii complex es el mismo, ¿no, Fer? ¿Estás de acuerdo? Es no, sumatorio, lo digo bien. sumatorio. Si sumamos todo eso, Acineto es primero, ¿sí? Entonces, es importante, esto se está revisando, ya lo sabe VIDA, tiene que ver con el software, ellos lo tienen en cuenta y este cambio lo van a hacer, pero Acineto es el principal germen de neumonía. No sé si es así en Uruguay. Julio, neumonía y Acineto es el primer germen en Uruguay, no lo sé. Sí, cuando mandamos a publicar un trabajo a Estados Unidos, muy elegantemente nos dijeron que éramos mugrientos. Muy al estilo americano, digamos. Teníamos mucha Acinetobacter. Restringimos estriazona y cipro en muchas unidades y con eso logramos bajar Acinetobacter, además de mejorar la higiene ambiental, ¿no? Con eso bajó bastante Acinetobacter. Acinetobacter es conocido precisamente por eso. Le gustan, yo siempre lo digo, los hospitales con historia, es decir, las instituciones públicas que tienen problemas de limpieza y desinfección, y le gusta la mugre y la suciedad, bastante. Nos estás diciendo roñoso. Está bien, no, está bien. Te íbamos a regalar un vino, pero... No, pero ya no. Ya no. Entonces, sí es muy importante, ojo, no pensar que porque la tasa está en las nubes, usted tiene un brote y empezar a hacer cambios en los desinfectantes, que eso es algo que generalmente uno ve que la gente hace. Esas famosas, en mi país le llamamos a eso terapias de choque, y es que la gente cambia el desinfectante, sube el número de partes por millón, si estamos hablando de dicloroisocianurato de sodio, hace choques con otros desinfectantes. Las bacterias en muy pocas oportunidades, con más de 3 décadas de evidencia, han logrado mostrar que pueden volverse resistentes a los desinfectantes. Y cuando esto ha ocurrido es porque encuentran trazas de carga orgánica, porque estás desinfectando y limpiando con microfibra, es decir, agarran con celulosa, perdón, y no con microfibra, agarran un trapo y con eso limpian 8 cubículos de la UCI. Le estás pasando toda la Acinetobacter por allí. Los sets para limpieza y desinfección de los cubículos deben ser individuales. Entonces, cuando uno revisa todo eso, pues empieza a decir, el Acinetobacter viene de alguna parte. Y ahí es muy importante, como Wanda lo decía, si ustedes no tienen implementado el bundle, es decir, si ustedes dicen, venga, yo no tengo implementado el bundle, hacer un trazador con terapia respiratoria encima, mirando cómo están haciendo los procedimientos operativos estándar, y con enfermería y el outsourcing del aseo o la gente que hace la limpieza y la desinfección, mirando cómo están haciendo la limpieza y la desinfección, para armarse un esquema de qué está pasando, si están usando trapos de celulosa y no microfibra, cómo están lavando los insumos que utilizan para la limpieza y desinfección, las concentraciones de los desinfectantes, si las están colocando, por ejemplo, si ustedes usan mucho clorados e hipoclorito de sodio, los operarios del aseo preparan eso al chorrito. Es decir, le dicen, ahí en ese chorrito hay tantas partes por millón, y uno dice, vení, estamos midiendo cuántas partes por millón hay. Hay versiones nuevas de los clorados como el dicloroisocianurato de sodio, las tabletas efervescentes, que en un litro tú tiras una tableta y tienes 1000 partes por millón, que eso perfectamente le va a pegar a la Acinetobacter baumannii. Y una cosa importante es que, a pesar de que la Acinetobacter baumannii multidrogoresistente se transmite principalmente por contacto, en neumonía hay publicaciones que muestran que hay algo de transmisión por vía aérea. O sea que ese es un punto que hay que tener en la mente, porque a veces también podemos estar teniendo ese problema. Entonces, digamos que es mejor hacer un trazador revisando todo esto y la relación específica que hay sobre el ambiente para después tomar una decisión y decirlo. Llama mucho la atención que sea Acinetobacter baumannii, y muy probablemente donde yo me fijaría primero es en terapia respiratoria, mirando qué está pasando con todo el proceso que hacen con respecto al mantenimiento de la vía aérea y al abordaje de la vía aérea, porque por allí puede estar el tema. O sea, en general todas las preguntas que tenemos, las respuestas están en ir a ver los procedimientos de control de infecciones.
la respuesta a por qué Acineto, por qué Estáfilo, por qué Pseudomonas, es ir a ver el proceso en el cual el paciente ventilado es aspirado, es invadido y todo lo que sabemos. Esto es solamente para reforzar que Acineto requiere saber si es colonización o infección. Acineto coloniza, entonces tenemos que tener claro que el paciente clínicamente tiene una infección y que el germen causal en este caso es el Acineto, ¿no? Como primer cosa. Mira, antes de eso te comento que hicimos un trabajo que vimos, le tomábamos exudados faringios y rectales a los pacientes al día 0 del ingreso a la terapia intensiva, luego el día 4, 7, 10, 15 y al alta, y vimos qué tan rápido se colonizaba la orofaringe y el tubo digestivo. Se colonizaban casi el tercio en los pacientes, el tubo digestivo y la orofaringe, y pudimos documentar, porque hicimos biología molecular, las neumonías ocurridas por Acinetobacter ocurrían por patógenos que los estaban colonizando en tubo digestivo, tanto orofaringe como recto. Así que pudimos ver, y habían otros que eran introducidos directamente, pensamos nosotros, por la manipulación de la vía aérea cuando se aspiraba, porque no estaban colonizados ni su orofaringe ni su tubo digestivo, pero hacía una neumonía muy precoz por un patógeno y no estaba. Entonces pensamos que ese era el medio ambiente con malas maniobras en los procesos de aspiración. Cuando se publicó eso en una revista americana y se difundió en nuestro país, la gente empezó a tomar conciencia que los procesos y el ambiente y la higiene ambiental eran importantes, y lo que mejoró fue muchas políticas desde el Ministerio de Salud Pública de mejorar los procesos de higiene ambiental. Entonces ahora Acineto está tercero, igual no es que mejoramos mucho, pero antes era primero clarísimo, por lejos era primero, pero además colonizaba a los pacientes, la mitad de los que se colonizaban el día 4. Ustedes imagínense introducir un paciente a la UCI y la mitad de los que se van a colonizar a lo largo del tiempo ya lo hacen el día 4. Eso era muy rápido. Claro, después no era llamativo que se hiciera una neumonía por Acinetobacter, ¿no? Lo que creo que hubo fue conciencia del problema y se les demostró de alguna manera eso, pero estamos en tercer lugar igual todavía, ¿no? Bueno, en esta última pregunta nos vamos a basar en los programas de optimización del grupo de antimicrobianos. Como contó Cristian, uno de los indicadores de los programas son el consumo de antimicrobianos, las DDD. Entonces, en esta misma institución se disponen de los siguientes datos: consumo de carbapenemes versus incidencia de BLE en el año 2024. En rojo tenemos el consumo de carbapenemes y en azul tenemos la incidencia de BLE, casos por cada 1000 días de internación. Perfecto. Entonces, la pregunta sería: ¿qué nos permite analizar este tipo de gráficos sobre el uso de antibióticos y los aislamientos microbiológicos? 1, identificar si el consumo de antibióticos se relaciona con la incidencia de ciertos gérmenes. 2, evaluar las tendencias de uso de antibióticos a lo largo del tiempo. 3, detectar posibles inconsistencias en el manejo antimicrobiano. Y 4, todas las anteriores. No vale, me voy Muy a quejar. fácil esta. ¿Quién lo organizó este caso? Un poco esta pregunta, dale, era para mostrar cómo los programas es un todo. No es que, el PROA va por un lado, el control de infecciones va por el otro, el PROD va por el otro. Son un todo. Si uno mira un problema, lo mira desde sus aspectos y tiene que ser de manera articulada los tres programas. Si yo tengo primero el Acineto y mi principal consumo es meropenem en mi terapia, tengo un problema de inconsistencia. Digamos, si mi principal infección tiene un germen que no lo trata el meropenem, hay algo que hay que revisar. Y para eso también sirve un PROA, ¿no? Voy a ir más rápido por la hora, pero dale, vamos. Rápido, les digo, un paciente que se interna por infección de partes blandas. En esa terapia. Claro, a los 10 días tiene aumento de secreciones, fiebre, leucocitosis y una tomografía con infiltrado pulmonar. ¿Qué otros estudios pediría, aparte de los que le nombré? Un cultivo de aspirado traqueal. Le tocó a tu grupo esto. Mi grupo, vamos. Lavado bronquialveolar, hemocultivos, cultivo de orina, procalcitonina y PCR. No pongan lo que le piden, que en general cultivo de orina va a ser lo que les va a pedir el médico. Está haciendo trampa. Pongan lo que debería No. pedirse. Por favor, les pido. Correcto, la muestra al alcance de la mano. Y tenemos en Acineto nuestro divino. ¿Qué tratamiento antibiótico le indicaría a este paciente? No. Ojo que Inés... Es solo sensible a colistina y tige, perdón, gracias. Sulbactam más tigeciclina, colistin, tigeciclina, sulbactam más colistin o sulbactam más ceftazidima bivactam. Esto quiero a Pasterán que responda. ¿Cómo trato el Acineto? Bien, según las recomendaciones de la ITSA, el régimen recomendado para una infección severa, ¿no?, es de sulbactam con
algún acompañamiento. En el primer mundo Durlobactam, acá en la pobreza que estamos, algún otro antibiótico que sea sensible, ¿no? En este caso tenía sensibilidad a colistin y es lo que eligieron. Se prefiere, ¿no?, los polipeptídicos por sobre las ciclinas, ¿no? Así que está bien la respuesta de colistin sulbactam. Recuerden el sulbactam en altas dosis y el sulbactam con ceftabi reservarlo cuando el sulbactam no tiene nada con qué combinarse de lo tradicional, cuando es colistin R, TIG-R, Mino-R, Amica-R, entonces ahí es avibactam. Hagan la prueba que no sea una metal o betalactamasa. Bueno, un comentario colateral a esto, pero muy importante que queríamos hacer, es que está activo, está abierto en este momento el estudio SULVAB, que es un registro de casos de pacientes tratados con infecciones por Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes. Es un registro, es un estudio de una corte prospectiva de los pacientes que han sido tratados con por este tipo de infecciones con sulbactam monodrogas. Nosotros en el país tenemos la suerte ahora de contar con sulbactam como monodroga, o sea, sin la combinación con AMPI, y entonces, si bien entendemos lógicamente que no va a haber muchas diferencias con lo que ya sabemos, creemos que es importante documentar qué es lo que va pasando con nuestros pacientes que son tratados con este producto, sobre todo porque en el mundo no hay otros países que tengan esta disponibilidad por el momento. Entonces, este es un registro de iniciativa académica que está siendo coordinado por Invera, que tiene el soporte, pero solamente es un soporte irrestricto para términos administrativos del laboratorio Bagó, que es el que desarrolló el sulbactam monodroga. Y valga esta referencia simplemente para comentar que esto está abierto y que nos gustaría que todos los centros que están utilizando el producto pudieran participar. La base de datos es enorme, tenemos un montón de centros. Estos que están aquí listados son solamente los que llamamos centros activos, son los que ya subieron algún paciente a la base de datos. Este registro están teniendo reuniones semanales que estamos coordinando junto con Wanda, con Yani, con Guadalupe, y estamos teniendo ya algunos datos. Son muy poquitos todavía los pacientes, tenemos 17 pacientes en la base de los centros que recién mostré. Pero fundamentalmente creemos que esto es una invitación, tiene que ser tomado como una invitación porque nos gustaría tener un montón más, sabemos que hay un montón más de pacientes que han sido tratados con sulbactam monodroga que no están en el registro y nos gustaría que estuvieran. Podemos darles más datos después, ya sea personalmente aquí o por mail o a través de las páginas de Invera. Pero bueno, vamos a mostrar actualizaciones de estos datos en SADI y en todos los congresos que vengan de ahora en adelante, y el objetivo, lógicamente, es generar una publicación de la cual todos los centros activos y quienes hayan colaborado, tanto desde el área clínica como desde el área microbiológica, formarán parte. No sé por qué tenemos miedo al sulbactam. La verdad que no lo sé. Estamos tratando acineto con colistin monoterapia y ya hay una gran cantidad de cepas, me lo vas a decir vos, Wanda, que son R-colistin. Sí, entonces, y hay otro tanto de cepas que no sabemos si no son heteroresistentes al colistin. Por eso, la verdad creemos, con la evidencia que hay hasta la fecha, que sumarle en una unidad que yo tengo como principal germen acineto y hasta que hagamos todo lo que hay que hacer, como hizo Julio en Uruguay, para controlar el acineto, que es lo que queremos, a la larga queremos eso, es no darle monodroga o una droga que probablemente tenga heteroresistencia o resistencia al colistin. Así que, no sé, se los dejo para que lo tomen, por lo menos la que hay evidencia hasta ahora, el sulbactam es un componente importante en el tratamiento de acineto y la verdad que por lo menos no se entiende bien por qué no se lo damos. Por lo menos en el empírico, y después veremos en qué es sensible y ajustamos o no, ¿no? Aparte, desde el punto de vista ecológico, no tiene prácticamente mayores daños colaterales. Claro.
Bueno, esto es un poco la comparación de la combinación con el sulbactam. Viene de 1 gramo, así que eso es importante para que calculen la dosis. Va a 9 gramos, que es lo mismo que el ampisulbactam, 27 gramos, digamos, es la correlación. Y bueno, queremos saber cómo les va a los pacientes, eso sin duda. En ver en esto, cree que lo interesante es ver en vida real, más allá de las pruebas in vitro, cómo evolucionan o la mejoría de los pacientes o no, ¿no? Seguimos. Bueno, y creo que para terminar, sobre este caso puntualmente, gracias por estar hasta el final. No hay duda que mi grupo es mejor, porque claramente se quedaron hasta el final, así que claramente ganamos. 5-4. No, falta una pregunta. Y bueno, pero... No, bien mi equipo, vamos, bravo por ustedes, por ustedes. Estas jornadas, como les decía Janina, se nutren del feedback de ustedes. Para nosotros es importante conocer cuáles son las problemáticas y los desafíos que tienen para ver desde nuestro lugar cómo podemos ayudar a facilitar esas soluciones dentro de nuestro alcance. Así que muchísimas gracias por participar y los esperamos el año que viene, en algún momento de marzo, para las 5ª jornadas académicas de Inmera. Gracias a todos, buenas tardes.